André y hoy haremos una clase de pilates terapéutico. El pilates terapéutico, intentaremos con el pilates terapéutico cuidarnos y mimarnos un poquito la espalda en este largo periodo de cuarentena. Ok, nos tomaremos, como veis, una esterilla, nos colocaremos boca arriba y empezamos enseguida a cuidarnos y mimarnos, como he dicho antes, la espalda. Perfecto. Nos colocamos las manos que presionan hacia el suelo, los pies a lo ancho de cadera. Tomamos aire y exhalando formamos nuestra espalda neutra. Relajamos, inhalamos y exhalo. Inhalo y exhalo. Muevo la cabeza hacia la izquierda, vuelvo al centro, igualmente movemos la cabeza hacia la derecha suavemente y exhalando. Y volvemos al centro. Vamos a empezar a movernos un poquito. Tomamos aire y exhalando subimos con nuestro puente, subiendo la cadera, lumbares, las dorsales, cuello bien distendido en el suelo. Tomo aire y exhalando bajo vértebra por vértebra las dorsales. Empujo y apoyo las lumbares en el suelo con una fuerza abdominal y relajo la cadera. Vamos a por el segundo movimiento. Inhalo y exhalando subo la cadera, una pequeña retroversión de la pelvis hacia adentro, como veis. Sigo subiendo con las lumbares, dorsales. Aguantamos ahí un par de segundos en apnea. Tomamos aire por la nariz y exhalando volvemos a bajar vértebra por vértebra, lumbares en el suelo y descanso con la cadera. Vamos a por el tercer movimiento. Tomo aire y exhalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a por el último, el octavo movimiento. Inhalo y exhalo. Cadera, lumbares, dorsales, 2 segundos de apnea. Tomamos aire y exhalando una última vez bajamos con las dorsales, lumbares, en fin, las caderas. Perfecto. Vamos a complicar un poquito más este ejercicio añadiendo un movimiento de brazos. Vamos allá. Tomamos aire, como en el ejercicio anterior, y exhalando subimos la cadera junto con los brazos, lumbares, dorsales.
mantenemos la posición 2 segunditos en la apnea. Tomamos aire y exhalando solo bajamos los brazos, controlando que las caderas no bajen. Cuando los brazos llegan a la altura de la cadera, seguimos bajando las dorsales, lumbares y descanso con la cadera. Perfecto. Tomamos aire y exhalo. Arriba, 1, 2, 3. Tomo aire y exhalando. 1, 2, 3. Muy bien, seguimos. 8 movimientos. Tomamos aire y exhalando. 1, 2, 3. Perfecto. 2 segunditos de apnea y volvemos abajo. Cuarto movimiento. Exhalo. Movimientos controlados, no tengáis ninguna prisa, ningunísima. Inhalo y exhalando. Sexto movimiento. Penúltimo movimiento, va, casi lo tenemos, exhalos, vuelvo a subir, con las lumbares, dorsales, importante el cuello, bien distendido el suelo, las manos rectas a lo ancho, tomamos aire y exhalo. Empezamos a bajar los hombros, cuando las manos están a la altura de las caderas, seguimos bajando con las dorsales, lumbares y descanso. Vamos a por la última. Tomo aire y exhalo. Perfecto. Con esto hemos acabado la segunda serie de nuestro segundo ejercicio. Muy bien. Tomando aire, damos un abrazo a la rodilla izquierda y exhalando, estiramos la pierna derecha sin tocar el suelo. Intentar relajar el cuello, los hombros, la zona cervical. Tomamos aire volviendo a agrupar la rodilla derecha. Cambiamos esta vez, damos un abrazo a la rodilla derecha. Tomo aire y exhalando estiro la pierna izquierda sin que el pie llegue a tocar el suelo.
tomamos aire y al mismo tiempo recogemos un poquito la rodilla izquierda, damos nuevamente un abrazo a la rodilla izquierda y estiramos la pierna derecha. Suavemente, según nuestro ritmo de exhalación. Es un ejercicio muy relajante. Aprovechar, hacerlo muy despacio, controlando externamente la respiración. Tomo aire. Vamos a abrazar la última vez la rodilla derecha y exhalando estiramos la pierna izquierda. Perfecto. Tomamos aire y volvemos a doblar la rodilla izquierda. Mantenemos las dos manos encima de la rodilla, pero en la zona frontal. Tomo aire, alejando las rodillas, mirar y exhalando. Empiezo a girar las rodillas hacia la derecha. Inhalo cuando alejo la rodilla y exhalo. Un pequeño círculo, tomo aire, exhalo. 3, 4, 5. Es muy relajante. 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar de lado. Esta vez el movimiento será hacia la izquierda. Vamos moviendo. Exhalo. Cuando las rodillas van hacia el pecho, tomo aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ponemos las manos en el suelo, las dos rodillas siguen juntas y bajamos los pies. Poquito a poco subimos los brazos, manteniendo las rodillas juntas. Tomamos aire y exhalando, vamos con las rodillas juntas hacia la izquierda y con los brazos en diagonal alto hacia la derecha. Eso nos provocará un agradable estiramiento. Al tomar aire, volveremos al centro con los brazos y con las rodillas. Inhalo. Y exhalando, giraremos en el lado contrario, la cadera y las rodillas hacia la derecha y los brazos en diagonal hacia la izquierda. Tomo aire, vuelvo al centro con las rodillas y las manos y exhalando nuevamente hacia la derecha con las manos y hacia la izquierda con las rodillas. Una vez más tomo aire y vuelvo al centro. Ese movimiento es una compresión a nivel abdominal. Tomamos aire y exhalando giro las manos hacia la izquierda, las rodillas hacia la derecha. Tomo aire volviendo al centro. Una última vez exhalo y voy hacia la derecha con las manos y hacia la izquierda con las rodillas. Muy bien. Tomo aire, vuelvo al centro y exhalando bajamos las manos suavemente y volvemos con las manos al costado. Perfecto. Próximo ejercicio, y ya estamos en la fase de estiramiento. Vamos a poner el tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha, la mano derecha en el suelo y la mano izquierda por encima de la rodilla. Como veis, descansamos el cuello, tomamos aire
Y al deshalar haremos una pequeña presión a la rodilla izquierda y empujamos la rodilla izquierda hacia adelante. Empujamos la rodilla en esa dirección. Dejamos de tensar y cambiamos. Vamos a poner la mano izquierda en el suelo, también el pie izquierdo, y volvemos a poner la rodilla derecha por encima de la rodilla izquierda. Abrimos un poquito la mano izquierda para tener más estabilidad. Ponemos la mano derecha por encima de la rodilla derecha y empujamos hacia adelante la rodilla. De esta forma descargaremos y estiramos mucho la espalda. Perfecto. Colocamos ahora las dos manos en el suelo, ligeramente abiertas, un poquito, tomamos aire y exhalando bajamos con el pie derecho hacia la izquierda y descargamos nuestra espalda de nuestras tensiones. Tomamos aire, exhalando una alta presión en la zona core, favorece el movimiento de vuelta hacia el centro. Todo esto es una inhalación y exhalando sin cambiar nada de la posición inicial, bajamos al mismo modo hacia la derecha y cambiamos la zona de estirada. Tomamos aire y nuevamente exhalando, fuerza abdominal, empuje de la zona core y volvemos en el centro. Perfecto. Vamos a cambiar ahora de tobillo y rodilla, esta vez el tobillo izquierdo por encima de la rodilla derecha. El primer movimiento esta vez será hacia la derecha. Tomamos aire y exhalando bajamos el pie hasta que el pie izquierdo no toque suelo en nuestro lado derecho. Es un estiramiento muy agradable. Tomamos aire, nuevamente exhalando, volvemos hacia el centro. Perfecto. Inhalo y exhalando, esta vez sí bajamos hacia la izquierda. Tomamos aire volviendo hacia el centro.
Perfecto. Ponemos los dos pies en el suelo, las dos manos detrás de la cabeza. Tomamos aire y al exhalar levantaremos las dos rodillas y nos acercaremos mucho con la frente hacia las rodillas. Vamos allá. Tomo aire y exhalo. Inhalo y exhalo. Luego tomo aire nuevamente y exhalando subimos, empujamos, como veis, con las manos la frente hacia las rodillas. Tomo aire y exhalando voy abajo. Vamos a por la tercera. Y va para la última. Amunt. Perfecto. Nos incorporamos un poquito. Para hoy es todo, es una pequeña sesión de nuestro Pilates terapéutico. Hasta la próxima y amunt y fuerza a todos. Adiós.